Buenas noches muchachos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno es estar conectado con la palabra de Dios nuevamente. En esta oportunidad me ha tocado el privilegio de llevar el mensaje en esta noche y he tratado un tema muy especial y quería compartirlo con ustedes. Lo he titulado El perdón de Dios y me gustaría comenzar leyendo Efesios 1 versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, mi Rey, te damos gracias, te damos la honra. Padre, gracias por todas las cosas que tú haces para nuestro bien en nuestra vida, mi Rey. Gracias porque has permitido, Señor, que en esta noche se comparta tu palabra, mi Rey, que será de edificación para nuestras vidas, mi Rey. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando los corazones, Padre, para que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que permanezca en nuestros corazones, Señor. Que la podamos utilizar y atesorar en esos momentos de dificultad, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Acompáñanos en esta noche, Señor, y respalda tu palabra, mi Rey. Amén y amén. El perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Desde la historia de Adán y Eva en el Génesis y a través de las Escrituras vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores que incluso puso hasta en riesgo su propia vida. Pero vemos cómo Dios las perdonó y las restauró, venciendo el mal. Porque Dios los perdonó y los ayudó, y así tanto que los llevó a esa hermosa victoria. Así es como Dios desea y anhela esa comunión con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vayamos a ese arrepentimiento genuino. Él anhela perdonar todos nuestros pecados y desea restaurar nuestra vida. Tener esa comunión que se rompió desde el día que el hombre desobedeció a Dios, lo desobedeció y abrió una brecha y nos separó. Pero gracias a nuestro Salvador, a nuestro Redentor Jesucristo, que abrió ese único camino hacia el Padre, podemos estar dichosos de que Dios pueda perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo recibir ese perdón de Dios? Yo lo he impartido en tres partes. Primeramente, confesar nuestros pecados. Arrepentirnos genuinamente de todos esos actos que hemos hecho. Amén. Y por último, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo se recibe el perdón de Dios? Lo explicaré en tres partes. Primeramente, confesando nuestros pecados. Primeramente, confesando nuestros pecados. Y me gustaría que leyéramos primera de Juan 1:9. Y dice así la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo primero es reconocer que hemos fallado delante de Dios. Eso es fundamental. Hay que ir a la presencia de Dios y reconocer que hemos fallado y que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. El Señor todo lo sabe. No hay nada que podamos ocultarle que Dios no sepa, porque es fundamental para que el perdón de Dios llegue a nuestra vida. Es para que se abra esa puerta que es la puerta del perdón, de la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Para qué? Para que fluya a nosotros. Tenemos que reconocer que hemos fallado, orarle al Señor, confesarle que hemos hecho cosas que a Él no le agradan y pedirle perdón porque estamos mal delante del Señor si fallamos a su palabra, si fallamos a sus mandamientos. Necesitamos el perdón de Dios. Y un requisito para recibir el perdón de Dios es confesar nuestros pecados. El Señor nos limpiará de toda maldad porque no hay maldad y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. En la cruz del Calvario, Jesús pagó esa deuda y esa deuda abarca toda clase de pecados que pueda haber en nuestra vida. Por su gran amor, por su misericordia hacia nosotros, el Señor nos ha regalado su perdón.
Gracias a su amado Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Segundo punto, el arrepentimiento. Vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En este segundo punto del arrepentimiento, no basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, que verdaderamente nos haya dolido en el corazón haberle fallado a Dios y que le prometamos que no lo vamos a volver a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento, no el remordimiento, que es me dolió en el momento, pero vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo nuevamente. No. El arrepentimiento genuino es aquel que verdaderamente te dolió en el corazón haberle fallado al Señor y que ahora le confiesas en oración, humillado delante de Dios, que no lo volverás a hacer, que sinceramente te arrepientes de eso, ese acto que hiciste, que también te dolió a ti y que es posible y es verdaderamente así, que a Dios le dolió también. Y ese cambio es el que nos impulsa a cambiar, a confiar en el Señor, para comenzar a actuar como Dios quiere que verdaderamente actuemos, que seamos puros, que seamos santos delante de Él, como lo dice la palabra. El que sea santo, santifíquese cada día más. Amén. Dios desea que todos nos arrepentamos, absolutamente todas las personas. Dios desea que se arrepientan de su mal camino, de sus malas decisiones, que reconozcan que lo necesitamos en nuestra vida. Él quiere reconciliarse con toda la humanidad, pero nos dio el libre albedrío. Él no nos va a obligar a seguirle, Él no nos va a obligar a que nos arrepintamos. El Señor quiere que nosotros vayamos hacia Él. Quiere que le recibamos como su Señor y Salvador. Es el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Él no desea que ninguno se pierda, así como lo dice el versículo. El Dios no quiere que pasemos una eternidad lejos de Él, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos y no llegue el día, así como lo dice la palabra, el día temeroso del Señor. Él quiere que verdaderamente la humanidad se arrepienta y reconozca que Jesús es el Señor, que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Por eso, así como dice el versículo, creo que en la parte B, no queriendo que ninguno perezca, como todos, que todos procedan al arrepentimiento. Y en la primera parte dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. Dios es paciente con todos. Dios está esperando que tú tomes esa decisión y le digas, Dios, perdóname, me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. Y ahora quiero que me perdones y que me hagas una nueva persona. El Señor te ama tanto que te ha regalado ese precioso regalo, el perdón. Esa gracia merecida que no merecíamos, pero al Señor le plació darlas a la humanidad. A todos nosotros nos regaló. Él pagó el precio. Solamente tú tienes que acercarte a Dios y arrepentirte de corazón. Bueno, chicos, y el tercer punto es fundamental. Lo he titulado Creer en Jesús. Y vamos a llegar a la palabra en Romanos 10, versículo 9 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 10, capítulo 10, versículo del 9 al 10. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, debemos creer en Jesús.
porque en Él tenemos salvación. Jesús fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y te dio ese precioso regalo que es la salvación. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que descendió del cielo, se despojó de su gloria, se humilló para darte ese precioso regalo del perdón de Dios, para darte vida eterna, la salvación. No despreciemos ese precioso regalo de Dios que es la salvación. Ese es su perdón. Le costó sangre porque incluso la humillación, el sufrimiento, su propia vida le costó. Porque murió por ti, murió por mí para regalarnos el perdón. Porque Dios demandaba justicia y Él pagó y cargó toda la maldad de la humanidad para darnos salvación, para darnos el perdón. A través de su muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesús, somos salvos y estamos reconciliados con Dios. Una buena noticia. En el Génesis nos explica la palabra que el pecado que entró por Adán y Eva nos separó. Había una brecha grande que nos separó de Dios y ahora todos estábamos condenados. Pero Dios tenía un plan maravilloso con la humanidad. Envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por ti y por mí para darnos ese precioso regalo que es la salvación. ¿Has pecado? Confiésale al Señor en tu intimidad todas esas cosas que hiciste. Arrepiéntete de corazón y cree en Jesús, porque Jesús es el único camino, Él es la verdad y la vida. Él es el único redentor. Él te va a dar paz, tranquilidad. Él te va a dar ese precioso regalo que es el perdón, la salvación y la reconciliación con el Padre eterno. Es importante expresar con la certeza de nuestro corazón que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador. Ya no hacemos más las cosas que nosotros queremos, sino las que Dios quiere en nuestra vida. El Señor nos va a guiar, te ha dado de su Espíritu Santo. No te va a dejar solo, no te va a desamparar, siempre estará a tu lado. Amén. Él transformó tu vida, ha transformado millones de vidas porque verdaderamente te ama y ha dado sentido real a tu vida después que te dio el perdón. Ese es el precioso regalo que Dios nos regala. Cuando tú te humillas delante de su presencia, Él dice: Señor, he fallado, he cometido tales cosas, me arrepiento de corazón, Padre. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y ahí tienes la salvación, tienes el perdón de Dios y te has reconciliado con Dios. Nunca desprecies ese maravilloso regalo que Dios te ha dado. La obra de Jesús en nuestras vidas. Ya que hemos tenido el perdón de nuestro amado Señor Jesús, ahora viene la obra de Jesús en nuestra vida. El Señor nos regaló su perdón y me gustaría hablar, que leamos en Efesios 1:7 al 8, y dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el pago para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos liberó del poder del pecado, por amor a nosotros. Jesús hizo eso por ti y por mí, nos rescató y ya no somos más esclavos del pecado, porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos redimió, nos rescató. En Jesús ahora verdaderamente somos libres y ya el poder del pecado no tiene dominio, no tiene control en nuestras vidas. Debemos siempre confiar en Dios, en que Él va a obrar en nuestras vidas. Y todo esto ha sido por su gracia, por su gran amor, por la fidelidad de Dios, incluso hasta con su propia palabra. Esa gracia abundante que Dios te regaló a ti, nunca la desprecies. Es un regalo que no merecíamos, pero que Dios le plació darnos por amor a ti
y por amor a mí. Siempre tenlo muy presente. Como segundo punto, la redención. Jesús nos regaló su redención, como lo dice Colosenses capítulo 1 del verso 13 al verso 14. Y dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ya el pecado que nos separaba de Dios no existe, no tiene más poder sobre nosotros. Jesús venció al mal con la palabra de Dios, hizo la voluntad del Padre y nos dio esa redención hermosa. El enemigo no tiene ya control de nuestras vidas. No somos más sus esclavos, ahora somos verdaderamente libres en Jesús. Ahora pertenecemos a ese hermoso reino de luz, de redención, de perdón y de libertad. Esa libertad que el mundo no te puede dar. Solamente Jesús te puede dar una verdadera libertad. Y qué gozo más grande es estar en ese reino de luz, en el reino de Jesús, que por medio de su sacrificio en la cruz te dio el perdón de pecados, te redimió delante del Padre, te ha dado vida eterna y te sigue amando, porque desde el principio te ha amado y aún te sigue amando. Nunca. Y por último, muchachos, el tercer punto en la obra de Jesús en nuestra vida es la intercesión. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios desea que vivamos vidas obedientes, pero el Señor conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él sabe que podemos fallar en ocasiones cuando nuestro deseo es ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Pero Él intercede a favor de nosotros, porque Él es el único que puede hacerlo, porque Jesús es el único ser humano aquí en la tierra que no tenía pecado. En su deidad divina, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y en Él no hubo pecado alguno. Él es totalmente justo y misericordioso. Él interviene a favor de nosotros constantemente delante del Padre para restaurarnos como hijos perdonados que somos. El Señor verdaderamente desea que vivamos vidas rectas, vidas justas, obedientes a su palabra. Pero el Señor no desconoce que somos seres humanos débiles. Es aquí donde te debes examinar y decir: ¿qué está predominando en tu vida? O la carne que es débil, o el espíritu que siempre está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Debemos orar constantemente, debemos ayunar, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios, compartirla y estar unánimes juntos. Y es importante tener una relación íntima con Dios, que tu relación íntima con Dios no se apague, que el Espíritu Santo de Dios nunca se aparte de tu lado. En tus oraciones desea y anhela tener la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Cada vez que el enemigo viene a tu vida a recordarte tu pasado, a tratar de ser esa piedra de tropiezo, no lo permitas. Si viene a decirte cosas de tu pasado, recuérdale su futuro. Él no tiene perdón de Dios. Él ya ha sido vencido en la cruz del Calvario y va a un lugar de terror, va a un lugar de tormento por la eternidad en el lago de fuego. Él quiere llevarse a todas las personas hacia allá, pero Dios te ha dado el perdón, Dios te ha escogido. No permitas que el enemigo te aparte de esa buena voluntad que Dios tiene hacia ti. Lucha y sé ferviente delante de Dios. Lucha porque Jesús dio todo de Él por amor a ti. Nos dio el perdón,
nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, a su derecha. Él sigue obrando maravillosamente en nuestra vida. No te va a dejar nunca. Confía en su palabra y verás la mano poderosa de Dios actuando a favor tuyo. Y nunca te va a desamparar. Muchachos, y para ya finalizar la prédica, me gustaría terminar con este subtítulo que lo he agregado como la dicha del perdón. Me gustaría que leyéramos el Salmo 32, versículo 1. Y dice así el Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué gozo es más grande en nuestra vida. Qué grande, es maravilloso ese gozo que trae el perdón de Dios hacia nuestra vida. Hay gran alegría y gozo a todos aquellos que han podido experimentar el perdón de Dios. Saben que trae tranquilidad a nuestra vida. Y es maravilloso. Trae alegría, trae libertad. Es saber que somos hijos de Dios y que Dios nos ha perdonado. Nuestros pecados ya fueron perdonados, ya no cuentan, y el mismo Dios los ha borrado para siempre. Ya Señor no se acordará más de sus pecados porque hemos sido obedientes a su palabra. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido sinceramente, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahora, teniendo una vida con Jesús, su obra maravillosa en nuestra vida nos trae el perdón, nos trae ese maravilloso gozo de ser sus hijos. Él intercede por nosotros siempre y obra cada vez siempre en nosotros. Nos perdona nuestros pecados, se olvida de ellos y ahora somos sus hijos maravillosos. Es una dicha y es un gozo grande recibir el perdón de Dios. Y no solamente el perdón, sino la vida eterna. La vida eterna no es nada, porque si viviéramos simplemente para vivir eternamente, no hubiese valido el sacrificio de Jesús. Pero la vida eterna es tan gloriosa porque estamos delante de su presencia, delante de la presencia de Dios. Esa es la verdadera vida eterna. Conocer a Jesús, vivir eternamente con Él, agradecidos por su perdón y su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios le damos porque ha sido maravillosamente bueno con nosotros siempre y nunca nos ha desamparado. Su palabra estará siempre a tu lado si tú dispones a leerla, dispones de buscarla. Su presencia estará ahí. Vuelvo y te repito, pide la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a consolar en momentos difíciles. El Espíritu Santo te va a discernir, hey, estás pecando, hey, eso no es así. El enemigo pondrá muchos obstáculos en tu vida, pero en Jesús somos más que vencedores. Confía en el Señor y en sus promesas y verás la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta noche. Vamos a orar y para despedirnos. Amado Dios que estás en el cielo, mi Rey, te damos gracias por todo lo bueno, lo maravilloso que has sido, Señor. Gracias por este tiempo agradable, Padre, que hemos compartido en esta noche, tu palabra, mi Rey. En este momento, Señor, que el título que le agregamos, esta porción de tu palabra, el perdón de Dios, Padre. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, Señor. Y principalmente por tu amor hacia nosotros, Padre, que nos regalaste tu amor, Padre. Gracias porque nos regalaste tu perdón, tu salvación, mi Rey, aun cuando no lo merecíamos, Señor. A ti te plació, Padre, por tu hermosa gracia, mi Rey. Te bendecimos grandemente, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.